Dios les bendiga, amados hermanos, a todos. Vamos a abrir en nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, en el Antiguo Testamento, el libro de Josué. Santo, aleluya, capítulo 1. ¿Ok? Josué, capítulo 1, está después de Deuteronomio. Cuando lo tengan, dice amén. Amén. Y lo vamos a leer. Gloria a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice de esta manera: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, porque se las he prometido. Amén. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¡Wow! ¡Qué promesa gloriosa!, ¿verdad? Como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. No te dejaré ni te desampararé. Palabra de Dios. Y dice, verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9 y cerramos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Añade bendición y háblanos a través de ella. Alúmbranos, ilumínanos y motívanos y fortalécenos y aumenta nuestra fe por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Amén. Puede tomar su asiento, amado. Gloria a Dios. El tema que quiero compartir con usted es, gloria a Dios, la ley de Jehová es perfecta. Amén. Aleluya. Ese es el tema. La ley de Jehová o la ley de Dios es perfecta. Aleluya. No tiene errores, no tiene fallas, no tiene defectos. Toda ley terrenal, humana, puede tener, ¿verdad?, injusticia, defectos, fallas, carencia, pero la ley divina del cielo, la ley celestial, la ley que salió de la boca de Dios, es tan perfecta como el mismo Dios. Amén. La ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que en estos dos mandamientos consiste la ley universal, la ley del universo, la ley de Dios? Dijo: Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Dijo,
este es uno de los grandes y principales mandamientos de esta ley divina, el amor a Dios. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo de la misma manera que te amas a ti. Tu prójimo es tu semejante, es el que te rodea. La medida en que lo amas a tu prójimo es como te amas a ti mismo. ¿Qué dijo la regla de oro de nuestro Señor Jesucristo? Todo lo que quieras que otro te haga a ti, hazlo tú primero con esa persona. Aleluya. Tiene que ver, aleluya, con un principio de la ley de Dios. La ley, hermano, es un sistema establecido por Dios para que haya orden y armonía y para que las relaciones, hermano, funcionen mejor. Donde haya respeto, donde haya armonía. Nosotros que estamos bajo la ley de Jesucristo, ¿verdad? Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque la ley de Dios está en el centro de nuestro corazón y esa ley es la que nos gobierna. Pablo dijo que estamos bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amaos los unos a los otros. Amén. Y hemos leído aquí el relato de la historia de este joven Josué, que significa el Señor salva. Amén. O el Señor salva. Josué, un jovencito que nació en Egipto, hermano, en aquel imperio del pasado. Él nació bajo la esclavitud, hermano. Wow, él nació en esos días, cuando Moisés también ya tenía su edad, por supuesto era mayor que Josué. Pero vemos algo bien importante, que Josué nació con un propósito en Egipto. Aunque sus padres fueron esclavos, y él le tocó todavía nacer y crecer y vivir bajo la esclavitud de los faraones, hermano, de Egipto, con esas leyes injustas donde hacían que los seres humanos criados a la imagen de Dios fueran esclavos, hermano. Qué horrible ha de ser eso, ¿verdad? Si hoy que trabajamos para un patrón, para una compañía, a veces cuesta tanta exigencia que nos imponen y tantas órdenes y tanto que nos la cargan para hacer ciertos trabajos, ¿sí o no? Y nos pagan una miseria. Ahora pongámonos en los zapatos, como dicen por ahí, en el lugar de Josué, que él nació bajo la esclavitud y creció y fue formado con una mentalidad, aleluya, de esclavo. Pero sus padres le enseñaron que un día Dios levantaría un libertador y los iba a sacar de esa tierra. Y la prueba era que José, antes de morir, dijo: lleven mis restos hacia la tierra prometida cuando Dios los visite y los saque de aquí. José, el vendido, le llaman, ¿verdad? El que fue vendido. Entonces, Josué sabía y conocía la historia de su antepasado José, que fue virrey de Egipto. Entonces llegó el tiempo cuando Dios levanta a Moisés, hermano, y comienza a prepararlo para hacer una gran obra. Y en una ocasión, cuando ya fue grande, él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, hermano. Era un varón poderoso, un líder militar, era un gran estratega. Sintió en su mente y en su corazón visitar a su pueblo y trató de libertarlo con su propia fuerza, pero no funcionó. Cuando queremos hacer algo para Dios con nuestra propia fuerza o a nuestra manera, no va a funcionar. ¿Cuántos no han tratado de hacer la obra de Dios
en su fuerza y a su manera y no han podido. Moisés experimentó el fracaso, la derrota cuando lo intentó en el tiempo de él. Entonces tuvo que huir al desierto por 40 años para ser preparado, capacitado por Dios. Y después de 40 años de escuela en el desierto, disciplina, de preparación, Dios lo llama para que vaya y se presente ante Faraón y le dé una orden que deje ir libre a su pueblo. Miren, esos días fue cuando Josué conoció a Moisés. Y se dice algo grande en la palabra. Dice Moisés, siervo de Dios. Pero de Josué no se dice siervo de Dios, se dice Josué, siervo de Moisés. Pero miren, muchos dicen, oh, el reverendo tal o cual. Pero la palabra reverendo solamente es para Dios, hermano. Aleluya. En ningún lugar se dice que a Moisés se le llamó el reverendo de Dios. No, se le llama siervo. Simple servidor del Señor. Y no hubo otro como Moisés en el Antiguo Testamento. Él fue un líder que inspiró al mundo. Fue un ministro de millones. Y como él no se levantó otro en la historia. Porque él hablaba cara a cara con Dios. ¿Y por qué logró eso? Porque él ayunó 2 veces. 40 días. Aleluya. Aleluya. Buscó a Dios con todo su ser. Y Dios le dio la ley que lleva su nombre. La ley de Moisés. La ley de Dios es perfecta, hermano. Muchos hablan mal de la ley, pero la ley es buena, hermano. Es justa. Es santa. Es edificante. Pablo dice, en mi carne no mora el bien, pero en mi hombre interior se deleita en la ley de Dios. Aleluya. La ley es buena con el propósito que se dio para revelar que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es santo, porque la ley habla de que Dios es justo, que Dios es amor, que Dios es íntegro, que Dios es perfecto, que Dios, bueno, la ley habla de su carácter, hermano. Aleluya. Amén. Entonces aquí Dios le está diciendo a Josué, ya Moisés cumplió su propósito, terminó su obra en la tierra, murió. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti. Mire qué glorioso que Moisés, a pesar de sus altos y bajos, sus errores, porque era humano, amén, también falló, hermano. No pudo entrar a la tierra prometida porque perdió los estribos en una ocasión por culpa del pueblo, lo hicieron enojar. Y bueno, golpeó la roca 2 veces cuando se le dijo que una nada más. Pero eso demuestra que la Biblia es la verdad, porque Dios no esconde nada. Dice la verdad de todos los grandes héroes de la Biblia. Pero lo que los hizo grandes a los antiguos es que ellos nunca perdieron su fe en el Mesías que había de venir. Amén. Aleluya. Y después de la muerte de Moisés, él terminó su obra. Qué bueno es, hermano, que usted y yo perseveremos hasta el fin y cumplamos el propósito, la obra de Dios aquí en la tierra, como lo hizo Moisés, hermano, que después de él nunca se volvió a levantar otro. Recibió tanta revelación acerca del carácter de Dios y del plan y propósito de Dios. Él dijo, profeta como yo, Dios levantará a otro como yo, refiriéndose al Mesías. Cuando Él se ha levantado y venga a la tierra, a Él lo tienen que escuchar. Amén, Moisés hablando de otro como Él, pero estaba hablando del Mesías. Ahora, Dios le habla a Josué y le dice, ahora te toca a ti. Ahora es el momento. Ya estás listo y preparado. Has sido ungido y capacitado para tú suceder a mi siervo Moisés. Ahora
le dice tú, responsabilidad, tu cargo, tu trabajo, tu obra. Tu responsabilidad será guiar a este pueblo, introducirlo a la tierra prometida, a la que Moisés no pudo entrar porque falló, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Ahora te toca a ti, Josué. Has estado bajo el liderazgo de Moisés y has sido fiel. Mire, quiere decir que cuando nosotros servimos bien y somos fieles a Dios y somos responsables y cumplimos con lo que se nos ordena, hermano, dice la Biblia que Dios levanta a los humildes, a los sencillos, a los servidores, los pone en lugares especiales. Nadie puede llegar a ser líder si primero no es servidor. Aleluya. Y Josué estaba en la falda del monte, mientras que Moisés estaba allá, hermano, arriba, en ayuno y oración. Moisés estuvo 40 días antes de recibir la ley, pero el que estaba en la falda del monte era Josué. También estaba ayunando, también estaba ahí orando, estaba ahí cuidando, por así decir, esperando la venida, el regreso de Moisés, porque Moisés le dijo: quédate aquí, yo voy a subir ahí arriba a la montaña, voy a hablar con Dios para ver cuál es su voluntad, hasta que me dé la revelación de su voluntad. Y Moisés estuvo allá, pero muy poco se habla que Josué estaba en la falda del monte acá abajo esperando a Moisés. También tuvo que esperar, hermano, y no se habla de que él ayunó, pero lo más seguro puede ser que también para que después Dios lo haya escogido. Hubo muchos, casi 2 millones, y como Dios le pone el ojo a Josué, como diciendo: después de mi siervo Moisés, tú vas a sucederle. Josué, por supuesto, no sabía. Pero si somos fieles, hermano, en el lugar donde Dios nos pone y servimos bien y cumplimos nuestra responsabilidad, Dios, hermano, nos va a poner en un lugar especial. Primero somos servidores y luego Dios nos pone a guiar, a dirigir a otros. ¿Por qué? Porque ya hemos sido formados en nuestro carácter. Y le dice: tú vas a repartir, aleluya, la tierra que le prometí a Abraham, Isaac y a Jacob. Tú vas a introducir a este pueblo allá. Tú vas a ser el líder, los vas a guiar. Tú vas a entregarle la tierra a ellos. Esa tierra que fluye leche y miel, que yo le he prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Y dice en el verso 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¡Wow! ¿Qué edad tendría Josué cuando tomó el mando? Aproximadamente podemos decir, hermano, que haya tenido, digámoslo así, unos 40 años, ¿verdad? Aleluya. O 50 o 60, no lo dice la Biblia. Aunque él vivió 110 años. Amén. Pero quiere decir que él ya estaba listo y preparado para suceder a Moisés, porque él primero sirvió y en su aprendizaje, en su servicio, él aprendió muchas cosas buenas de su líder Moisés. ¡Wow! Tremendo. Ahora le dice Dios: nadie, escuche, verso 5. Dios le está diciendo por medio del sacerdote. Sabemos que había un sacerdote quien revelaba, hermano, la voluntad del Señor hacia el pueblo o hacia una persona del pueblo. ¿Escuchan, hermano? ¿Entienden? ¿Comprenden? Muy bien. Entonces Dios le dice a Josué: nadie es nadie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Quiere decir, nadie te va a aplastar, nadie te va a vencer, nadie te va a derrotar, nadie te va a detener. Nadie va a poder contra ti. Como estuve con Moisés. Oiga, esta es una promesa grande de Dios para Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Lo mismo dijo Jesús para nosotros. Yo estaré con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Y nadie los va a poder arrebatar de mi mano.
Les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, el diablo, y nadie los va a dañar. Porque mayor soy yo, dijo Jesús, que estoy en ustedes. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Todo lo puedo lograr y alcanzar con el poder, la potencia, la fuerza de Cristo, porque Él es el que me fortalece, y me fortalezco en el Señor Jesús y en el poder de su fuerza, y así puedo resistir, hermano, al diablo, a los demonios, principados y potestades y toda fuerza del enemigo. No puede, hermano, aleluya, vencerte. Porque si Dios está contigo, Cristo ya venció, hermano, a todos sus enemigos. Y ahora nos da la autoridad y su poder para que podamos nosotros vencer a nuestros adversarios. La promesa aquí de Dios a Josué es que absolutamente nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Porque como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te voy a dejar solo, no te voy a desamparar. Yo seré tu protector, yo seré tu luz, tu salvación, tu amparo, tu fortaleza, tu apoyo, tu ayuda, tu defensor. Wow, hermano, qué promesa tan gloriosa. Y por eso en el verso 6 dicen: esfuérzate, Josué. Ahora, esforzarse tiene que ver con tomar la iniciativa, tomar, hermano, esa actitud de que puedo hacerlo, lo voy a lograr, lo voy a alcanzar. Esforzarse es hacer más de la cuenta, ir más allá de lo normal. Es, aleluya, hacer lo que muchos no hacen. Es lo que Cristo dijo. Si quieres la victoria y el triunfo, niégate a ti mismo. Aleluya. Y eso es lo que hace una persona cuando se esfuerza. Se niega a sí misma y dice: yo no puedo en mí mismo, pero el poder de Dios está en mí y voy a actuar por fe, creyendo que Dios, aleluya, está conmigo y va conmigo. Aleluya. Y por fe yo voy a cruzar el río Jordán, así como Josué, amén. Esforzarse es hacer más de la cuenta, más de lo que se exige. Ir más allá es hacer lo que otros no hacen. Es romper el récord, es hacer lo máximo. Es ir y correr la segunda milla, amén. Aleluya. Para poder lograr y alcanzar el triunfo y la victoria. Y también le dice: no solamente necesitas esforzarte, sino también ser valiente. ¿Qué es lo opuesto a la valentía? Pues la cobardía, hermano, el miedo, el temor. Como diciendo: no tengas miedo, no tengas temor, ni terror, ni pánico a nada ni a nadie. Hermano, cuando tú asumes una actitud de no temerle a nadie y a nada, tú eres un más que vencedor. Aleluya. Tú eres, aleluya, un instrumento poderoso en la mano de Dios, donde Él se va a glorificar. ¿Por qué? Porque Él dijo que con su fuerza y su poder en su nombre somos más que vencedores. Josué tomó la palabra y creyó, y lo vemos, hermano, con una actitud valiente, con una actitud de esforzado, con una actitud de liderazgo, y creyó la palabra y se lanzó y fue allá adelante, porque la promesa era, aleluya, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dice: yo ya he entregado esta tierra como lo había prometido a tus antepasados. Todo lugar que pisare la planta de tu pie será de ustedes. Aleluya. Mire lo que dice: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, Abraham, Isaac y Jacob. Y verso 7 dice: únicamente, solamente lo que necesitas hacer es esforzarte, ir más allá, levantarte, caminar, avanzar
y ponerle acción a tu fe. Cree que lo mejor está por venir. Cree que vas a obtener la promesa. Sé muy, pero muy súper valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea que ya tenía el libro de las instrucciones. Aleluya. Si él seguía las instrucciones de esa ley divina, de ese precepto, de esos decretos, de esos mandatos, y tenía el manual para saber cómo conducirse, hermano. Usted sabe que donde quiera que va uno, aquí por las calles, está semáforos altos, hay una ley, ¿verdad? Hay una ley del tráfico que establece que tenemos que hacer un alto y tenemos que darle lugar al que viene en sentido contrario, y cuando llegue nuestro turno, darle nosotros. Entonces la ley es buena. Aleluya. Para proteger, sirve como un freno para evitar un accidente. Y lo que Dios le está diciendo a Josué: si tú te apegas a la ley, meditas en ella de día y de noche, si eres fiel, si obedeces los mandamientos, los mandatos de esa ley, entonces seguirás por el camino perfecto, porque la ley del Señor es perfecta. Lámpara es a mis pies tu palabra. Mire, a la ley se le llama precepto, se le llama decreto, se le llama mandato, se le llama mandamiento. A la ley se le llama palabra también, estatuto. Y lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la ley del Señor, su palabra. En mi corazón he guardado tu ley, tu palabra, para no pecar. Y aquí a Josué se le está diciendo que si él se apega, hermano, y decide, se determina a obedecer la palabra de Dios, y no se aparta ni a derecha ni a izquierda, la promesa es, mire, estamos mirando el verso 7. Aleluya. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para tener mucho cuidado en hacer conforme a todo lo que dice la ley de mi siervo Moisés. No te apartes de esa ley, de ese mandamiento, de ese precepto, ni a diestra, o sea, ni a la derecha, ni a siniestra, a la izquierda, sino que sigue los mandamientos de esa ley para que seas prosperado, hermano, en todas las cosas que tú emprendas. Ahí está el secreto. ¿Quieres tú prosperar, avanzar, lograr, obtener, superarlo todo? Es necesario entonces obedecer los mandamientos, la ley del Señor, porque Él apoya y respalda a los obedientes, hermano. Si uno obedece su palabra, su mandamiento, tenemos asegurada la victoria, el triunfo. Seremos prosperados en todas las cosas y tendremos buena salud, así como prospera nuestra alma. Si somos obedientes como Josué, nadie podrá hacernos frente. Caminaremos y avanzaremos y lograremos, como dijo Pablo, mirando hacia el premio que Dios nos llama a recibir en Cristo Jesús, porque creemos que Dios honra a los que le honran. Y Dios bendice a los obedientes a su ley divina, amén, a su mandamiento. Prosperado. Si tú deseas ser prosperado en todas las cosas, entonces hay que pasar tiempo meditando, estudiando la palabra de Dios. Bendecido el que lee la palabra, el que lee la ley divina, dice, y el que piensa y se determina para ponerla en práctica, la pone por obra, la guarda en su corazón para no hacer lo indebido, para no, aleluya, ser rebelde, sino obediente. Bendecido el que lee, el que la escucha, el que la medita y el que la guarda, el que la obedece, la palabra de Dios, la ley del Señor.
La promesa es: serás prosperada, serás prosperado en todas las cosas conforme a las riquezas en gloria en Dios. Hermano, el éxito, según Dios, el progreso, la prosperidad en el espíritu, en el alma, en la mente, en el cuerpo, en todo el ser. Aleluya, consiste en meditar en la palabra, conocer la profundidad y obedecerla al pie de la letra, para que seas prosperado en todas las cosas que tú inicies, que tú emprendas. Todo lo que emprendamos conforme a los principios de la palabra de Dios va a funcionar, hermano. Aleluya. ¿Qué es un principio? Es una ley que no cambia. Aquí en esta ley están los principios, aleluya, que nos llevan al progreso, al éxito, a la victoria, al triunfo, a poder superar cualquier trauma, superar cualquier barrera, superar cualquier problema y dificultad. Aquí están los principios, hermano, en esta ley para derribar los Goliales como David, ¿se acuerda? Aleluya. Para que se abra el mar rojo, para que se abra un río Jordán. Aquí están los principios eternos en la ley de Jehová, que es perfecta. Si tú y yo la estudiamos, la meditamos y la conocemos, la obedecemos, hermano, entonces vamos a prosperar en todo. Aleluya. Ahora, Josué no fue perfecto. Él, por obedecer a esta ley, cuando estaba en una pelea y ya era tarde, le dio una orden al sol y la luna y le dijo: detente allí, no te muevas. Oiga, qué hombre tan, aleluya, íntegro, tan, ¿cómo diríamos la palabra? Tan seguro y tan aferrado a la palabra que él creía que podía darle orden a uno de los astros y detenerlo. Pero él les ordenó para hacer lo que Dios le había prometido, para lograr y alcanzar la victoria sobre sus enemigos, hermano. Aleluya. Así que podemos clamar a Dios. Aleluya, en el nombre de Jesús te declaro sana, te declaro sano. En el nombre de Jesús echo fuera demonios. En el nombre de Jesús detente, espíritu del mal. Como Josué podemos ordenar a la naturaleza. Aleluya. Como Jesús dijo: cálmate, tormenta, tranquila. Ya no sigas metiéndole miedo a mis discípulos. Se levantó y con autoridad. Hermano, cuando estamos en obediencia y usamos la autoridad que Dios nos ha otorgado y delegado, entonces el enemigo, los demonios, la enfermedad no puede hacernos frente, no nos puede resistir, porque lo estamos haciendo con la autoridad que Dios nos ha delegado, hermano. Aleluya. La autoridad de Cristo delegada en nosotros, hermano. Él dijo: vayan y prediquen el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice: y ellos fueron y predicaron la palabra, y Dios iba con ellos respaldando la palabra. Ellos predicaron y mucha gente fue sanada, fue liberada. Aleluya. Porque Jesús dijo: vayan y resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios, sanen enfermos. Él los comisionó y le dio la misma autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios. Y si pone la mano sobre los enfermos, sanarán. Y si llegan a beber alguna cosa con veneno mortífera, no les hará daño. Aleluya. O sea, sin que ustedes sepan, amén. Si ustedes saben que algo tiene veneno, eso es tentar a Dios, no se lo tome, no se lo coma. Pero cuando usted está haciendo las cosas bien, la voluntad de Dios, y alguien, hermano, quiere hacerle un daño, ahí es donde Dios lo protege, lo cuida, lo guarda, porque Él apoya y respalda su ley, su palabra escrita. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aleluya. Caminar, hermano, en obediencia a la ley de Dios, que es su palabra, es vivir bajo la luz de la gloria de Dios, es vivir en victoria, en triunfo. Y Josué, mientras él fue obediente, hermano, aleluya, fue
de victoria en victoria. Se abrió el río Jordán, ¿se imagina? ¡Wow! Algo semejante a lo que hizo Moisés, ¿verdad? Aleluya. De tal padre espiritual, ahí vemos otro hijo espiritual, como Timoteo de Pablo y Pablo de Timoteo, amén. Como el uno con el otro, ¿verdad? Pablo el padre espiritual, Timoteo el hijo, Moisés el padre espiritual, Josué su hijo. El padre abrió el mar rojo y el hijo espiritual, Josué, el río Jordán. ¡Wow! Y una vez que lo cruzaron, hermano, comenzó la conquista. Y mire, aunque Josué cometió errores porque es humano, pero mientras él meditaba en la ley de Moisés y hacía las cosas como Dios lo había ordenado, miren, no había nadie en que pudiera hacerle frente. Iban conquistando toda la tierra. Pero en una ocasión fueron engañados, cometieron un error. Y los gabaonitas vinieron y les mintieron, los engañaron. Y ellos dieron su palabra, hicieron un pacto. ¿Se acuerdan? Amén, aleluya. En el nombre del Señor hicieron un pacto. Ya después, más tarde, descubrieron que habían sido víctimas de engaño. Y ya no pudieron revocar el pacto que habían hecho. Pero de ahí para adelante vemos que aprendieron. Aprendió Josué algo importante. Amén. Pero como siempre ocurre, a veces usted sabe que después de un tiempo se nos olvida que alguien nos mintió, nos engañó, o le dimos dinero prestado y no nos lo pagó y dice, ya no le presto a nadie. Pero después como que las cosas cambian y se nos olvida y volvemos a caer otra vez en la misma. Quiere decir que necesitamos estar alerta y vigilantes y no olvidar los errores que cometemos, sino usarlos como maestros a esos errores de los cuales aprendamos a mejorar y a tener más cuidado. Amén. Amén, aleluya. Porque Josué volvió a cometer un error. Y se acuerdan ustedes que iba a conquistar a Jai. Pero le dijeron los demás, es un pueblo pequeño, no es muy fuerte, no hay necesidad de que vayan todos los guerreros, con unos cuantos que vayan, con eso son suficientes. Pero vemos que él se dejó llevar por lo que otros dijeron. Segundo error que cometió es que él no consultó a Dios primero antes de ir a conquistar ese pueblo. Aleluya. Y sabe, se fueron así y hubo una gran derrota, ¿ok? Aleluya. Si él hubiera consultado a Dios primero, hubiera evitado eso. Pero como era humano igual que nosotros, hermano, aquí lo que importa es aprender de nuestros errores para mejorar y superar toda barrera y ser mejores cada día, ¿sí o no? Amén, aleluya. Sí, olvidar lo que quedó atrás y extendernos hacia adelante, hermano. Josué aprendió de sus errores y llegó a ser cada día mejor. Y entró a la tierra prometida, introdujo al pueblo y se estableció y murió, hermano, lleno de días, a la edad de 110 años. Amén, aleluya. Dentro de la tierra prometida. Murió en libertad. Nació en la esclavitud en Egipto. Cruzó el desierto con todo el pueblo. Y ese Josué fue uno de los, aleluya, sobresalientes. Uno de los dos espías, ¿se acuerdan? Josué y Caleb. Amén, aleluya. Los únicos dos que entraron a la tierra prometida, de casi 2 millones que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb entraron, hermano. Aleluya. Grandes héroes de la Biblia. Hicieron historia y quedó aquí escrita, registrada para nosotros. Mire, capítulo 1, verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley de Moisés, la ley de Dios que le reveló a Moisés, las instrucciones. El libro instructivo es esta ley de Moisés, sino que de día y de noche necesitas meditar en este libro de instrucciones, en esta guía. ¿Para qué necesitas
tú estar hablando de esta ley, de esta palabra, estos mandatos, este mandamiento? ¿Para qué necesitas conocerla? ¿Para qué necesitas meditar de día y de noche en esta ley, en este manual instructivo? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en este libro, este manual de instrucciones. Porque entonces, después que medites de día y de noche, entonces que cuando tú obedezcas, dice aquí, serás prosperado en tu camino y todo te saldrá bien. Amén, aleluya. ¡Wow! Hermano, una de las razones por las cuales algunas cosas no nos salen bien, amigo, amiga, hermano, hermana que estás escuchando este audio, es porque a veces es como cuando compramos un artefacto en la tienda, ¿verdad? Ahí viene el manual de instructivo y la mayoría comienza a armar las cosas y piensa que sabe más que el fabricante que puso allí ese instructivo adentro, amén, ese manual de cómo opera ese artefacto. Entonces resulta que después faltan, nos sobran partes y a veces no funciona el aparatito ese, ¿verdad? Pues de la misma manera, el fabricante aquí es Dios. Él nos dio el instructivo. Si nosotros lo leemos, lo meditamos, lo conocemos, entonces vamos a saber cómo hacer las cosas. No es solamente hacer las cosas a mi manera, como yo quiero, como lo hizo David, ¿verdad? Que quiso transportar el arca a su manera y no a la manera de Dios, y fracasó. Aleluya. Entonces necesitamos meditar de día y de noche la palabra de Dios en el manual instructivo para hacer conforme a todo lo que está escrito ya ahí, porque así como está escrito, si uno lo obedece y lo hace, Dios lo respalda. Entonces Dios nos va a prosperar en nuestro camino y todo nos va a salir bien. Finalmente, y con esto cierro, dice: mira, Josué, te mando que es una orden, un imperativo. Dios ordena y si lo obedecemos habrá victoria. Te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Recalca, hermano, ya lo ha dicho varias veces antes, ¿verdad? En versículos anteriores dice: no tengas miedo, no le temas a nada ni a nadie, no desmayes, no te desalientes, no te desanimes. ¿Por qué? Porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo en donde quiera que vaya. Aleluya, amén, aleluya. Aprendió de lo que Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Voy a estar contigo. Y Moisés dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés sabía que si Dios no estaba con ellos, no podían enfrentar a los enemigos. Yo lo que le quiero decir al amigo, a la amiga que está escuchando este audio, que la palabra de Dios revela la voluntad de Dios para el mundo. Si tú crees que solamente Dios, a través de la Biblia, puede decirte, revelarte su voluntad, y si tú crees que Dios amó tanto al mundo y a ti en particular, y entregó a Jesucristo para dar su vida en la cruz del Calvario y lo resucitó, si tú crees que la Biblia es la verdad, Jesús dijo: los que oigan mi palabra y crean que es la verdad, pongan la prueba, hagan lo que ella dice y verán que es una realidad. Eso es lo que me pasó a mí, amigo y amiga, cuando yo le dije a Dios: si esto es verdad, te entrego toda mi vida, aquí estás, si me cambias, me transformas y me haces una nueva persona, yo te prometo servirte todos los días de mi vida. Un día lo hice, han pasado más de 20 años y desde entonces Jesucristo nunca me ha dejado, me cambió, me transformó, me hizo una nueva criatura. Si tú, amigo o amiga, le entregas tu vida a Cristo, Él te va a dar valentía,
Él te va a dar fortaleza, Él te perdonará, te salvará y te dará una vida nueva, y irás de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Los ángeles del Señor te protegerán, su Espíritu Santo vendrá sobre ti, te llenará, te dará poder, virtud y ánimo, aliento, y te guiará a toda verdad y a toda justicia. Así que Jesucristo es la luz que te iluminará, y su Espíritu te enseñará, te instruirá y te guiará hacia la victoria, el triunfo. Pero tú, hermano y hermana, que estás caído porque dejaste de leer la palabra de Dios, la ley de Dios, el instructivo de Dios, y te desviaste, te confundiste, te desanimaste, hubo problemas y dificultades y no fuiste al manual, y por eso actuaste de una manera contraria a la palabra y caíste. Pero si estás caída o caído, hoy es el día de restauración, de levantarte. Hoy es el día de salvación, quiere decir de liberación, de restauración. Reconcíliate con el Señor. Dile: Señor, he pecado contra ti, pero creo que eres misericordioso. Vengo a ti y te pido que me recibas de nuevo, que me restaure, me devuelva lo que el enemigo me robó. Si tú, hermano y hermana caído, vuelves al Señor, Él encenderá tu lámpara, Él te devolverá lo que habías perdido, te encenderá, te fortalecerá, te perdonará, te restaurará y te va a devolver todo lo que el enemigo te robó. Así que así concluimos bajo el tema: la ley del Señor es perfecta y convierte a todo aquel que la oye y la cree y la obedece. La ley de Dios es su palabra y cambia y transforma. Hasta aquí dejamos y cerramos. Esperamos, amigo, amiga, que hagas tu decisión. Hermano y hermana que estaban caídos sean restaurados, y que este mensaje sea de bendición a tu vida.